coloque estas mismas preguntas, entonces ahí ya usted ah, va, digamos así, va a tener las respuestas correctas en esta participación de clase, ¿no? Hay una objeción más acá de Ada Lovelace. Dice, la máquina analítica no tiene aspiraciones de ser original en algo. Puede hacer lo que sea que le ordene o programe hacer y cómo se lo ordene hacer. Puede seguir análisis, pero no puede anticipar análisis de información que no se tiene. Esa es una objeción. ¿Alguien me puede resumir, los que han encontrado esta objeción, me pueden resumir con palabras sencillas a qué se refiere? A ver, yo, Ya, sí, lo que quiere decir es que en la actualidad las máquinas este, hacen lo que su creador le dice, ya, no tienen la capacidad de realizar algo nuevo o novedoso. ajá, y Eh, ya, ajá. eso, Ya, pero eso, esa objeción como tal, esa objeción como tal será del todo cierta, porque ahí está diciendo a lo que yo, a mi modesto entender, que solo hacen lo que uno les programa. Pero si usted las programa con la capacidad, de alguna forma tecnológica, con la capacidad de poder crear algo nuevo, quizá no tan sorprendente, pero algo nuevo, evidentemente lo van a hacer, ¿no? En otras palabras, no solo van a hacer lo que obviamente uno les dice, ¿no? Sino que de alguna forma, también se le ha dado un margen de libertad, digamos, se las ha programado con cierta libertad, en cierto dominio, por supuesto, para poder, hacer algunas creaciones que obviamente son al azar, podríamos decir así, ¿no? Pero pueden hacer eso. Ahora, pero aún así, ajá, usted está diciendo que se le está dando esa libertad. claro, Usted claro, claro, ¿no? le está diciendo que usted le está indicando explícitamente que haga eso. Y claro, en cierta forma, ¿no? Dentro de su dominio, ¿no? Dentro del dominio, por ejemplo, si hacemos un programa, como le dije, que haga planos o que saque nuevos diseños a partir de figuras geométricas, entonces, obviamente, en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito, con ciertas limitaciones, ella podrá crear nuevas cositas en ese ámbito, pero obviamente, más allá de ese dominio, no lo va a poder hacer, ¿no? Ahora, esa es la objeción. Ahora vamos a ver cómo se refuta. Ahora dice, es decir, la refutación quiere decir algo contrario a la objeción. Si la objeción nos dice ella hace solo lo que le dice el programador, la objeción debería decir no, no es cierto por esto y por esto y por esto. Entonces, ahora dice con la Machine Learning los sistemas pueden aprender de una base de datos de modelo. Daniel, explíquenos su respuesta. Claro. Ahí lo que dice Lovelace obviamente era antes, Ya, claro, donde uno programaba solamente para una cosa y solamente se quedaba en ese dominio. ya, Pero con la llegada ya de lo que son las Machine Learning, ajá. o sea, se genera una base de datos de conocimiento y esa base de conocimiento puede generar nuevos datos. Nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, claro, Ajá, entonces ya las posibilidades de que en teoría, o sea, entre comillas, pueda aprender una inteligencia artificial, ajá, eh, ahora ya se puede decir que son reales, porque a ajá. partir de eso ya puede generar decisiones, ya puede eh, dar ciertos tipos de datos. Por ejemplo, la inteligencia, Google Street, Ajá, no, Google Maps, por ejemplo, ya, utiliza Machine Learning de todo lo que se ha aprendido. Por ejemplo, en Google Maps, si uno está en el automóvil, ajá, normalmente cuando está en horas pico, ya, siempre va a aparecer, van a empezar a aparecer las rutas en rojo, en amarillo o en verde, ah, dependiendo de la cantidad de tráfico. Pero ¿cómo sabe que hay ese tráfico cuando en realidad no está escaneando nada? En realidad lo que está haciendo es está generando nuevos datos ajá, a partir de los datos anteriores, de que él sabía que, o sea, bueno, dentro de los datos había de que bueno, en esas posiciones ajá, o en esa zona existían muchos dispositivos que seguramente tenían Google y eso fue escaneando y eso se convirtió en datos y esos datos ahora sirven para generar
nueva información que se puede visualizar para ayudar a la persona. Correcto. O sea, en sí ha aprendido, Ajá, entre comillas. ya, perfecto, ¿no? Entonces, en base a datos, bases de datos históricas, digamos, bueno, en sentido figurado, para poder, ¿no? Inferir, ¿no? Inferir y de alguna manera, tener un conocimiento que pareciera producto de un aprendizaje, ¿no? De un aprendizaje, digamos así, es artificial, pero pareciera un aprendizaje humano, ¿no? Ya, correcto. Entonces, la gran pregunta es, ¿es válida la objeción que ha escrito ahí, que ha escrito Daniel? Obviamente la respuesta a esa pregunta que yo les he hecho hasta cierto punto también es subjetiva, ¿no? Porque un compañero suyo dice, profesor, es válido en tanto que reconozcamos que solamente en ese dominio va a poder, digamos, aprender, ¿no? Y por tanto es inteligente, entonces, pero en otro dominio tal vez no. Pero de todas maneras, dentro del mundo del aprendizaje o ese dominio, pensamos que la refutación es válida, ¿no? En el sentido de que se puede, ¿no? Se puede concluir de que ellas de alguna forma aprenden con todas esas limitaciones. Aprenden obviamente con esa limitante, ¿no? Que si usted las pone ya en otro entorno, tal vez no puedan ellas desenvolverse. Pero bueno, evidentemente así es la inteligencia artificial, ¿no? Está por ramas, está por áreas, ¿no? ¿Alguna opinión más que sea contraria a la objeción, es decir, que la invaliden ustedes? ¿Algún joven? Participen, Ingeniero, participen, chicos. yo, Ya, hay una inteligencia artificial ajedrez, ¿no? Que se creó para ajedrez, específicamente para ajedrez. ya. Le metieron libros, Ah, todo lo que se pueda saber y lo que se pudo tener de la historia de todos los jugadores o profesionales que hubo en ajedrez. ajá, Y, y a esa le hicieron enfrentar con otra inteligencia artificial, pero ya. que no era para ajedrez. Ah, Y ya. a esa inteligencia artificial Ajá, solo le dieron las reglas del juego. ya. Y entre ella misma practicó y Ajá, le hizo bolsa o pomada, se puede decir, ajá. la inteligencia artificial que era específicamente para el ajedrez. Así que se podría decir que genera sus propias ideas, no sé, entre Ajá. comillas, se puede decir. Ya, interesante está, ¿no? Hay veces también nos cuesta creer a nosotros eso, que a partir de un montón de inferencias, ¿no? De los datos que ya tienen, podría ella inferir y simular. Recuerda que en realidad no son humanas, pero podrían, con limitaciones y todo, podrían simular un aprendizaje, ¿no? Que es un paso más allá del razonamiento, hemos dicho. Entonces, y evidentemente, cada vez va mejorando este tema, aunque reconocemos que difícilmente, ¿no? Ellas algún día se van a enamorar las máquinas, difícil va a ser eso, porque el humano es un sistema compuesto de varios subsistemas tan amplio, no solamente es parte biológica, usted sabe que tiene un espíritu, un alma, eso está demostrado incluso por los filósofos, etcétera, etcétera. Entonces, y usted mismo es consciente de que no solamente es un tema de cuerpo, ¿no? Porque si usted fallece, digamos, y, qué sé yo, le hacen una autopsia, yo pido por favor que ir a esa autopsia y que me muestren sus pensamientos que están en su cerebro de usted o que estaban difícil, ¿no? Es una tontería, no, nunca los voy a encontrar sus pensamientos. Entonces, ¿dónde están? ¿No? Pero existen o existieron, ¿no? Así que, bueno, chicos, entonces esta está interesante esa preguntita, ¿no? Ya. Respeto ya, respeto las posturas personales. Al final es un tema de filosofar sobre la inteligencia artificial, pero también con criterio para que ustedes sepan defenderse, ¿no? Frente a cualquier experto que a veces viene con su postura muy personal y pedante a querer imponer sus ideas, ¿no? Y ya. Y hay otro argumentito acá, un argumento de la continuidad en los sistemas nerviosos. Eh, Dice, la investigación neurológica moderna ha mostrado que el cerebro no es digital,
¿Alguien, Danielito, me puede explicar este argumento? No sé de dónde lo sacó, pero Sí, dígame. estaba dentro de los argumentos igual de que había ¿De propuesto. Turing? Sí, que había propuesto Turing. ¿Usted lo sacó del libro o lo sacó de internet? No, complementando ya. Ah, ya Complementando. complementando, ya. Pero ¿nos los puede explicar a qué se refiere más o menos? Antes lo que no se sabía era que no se sabía si el cerebro era digital. Ya, Hasta el punto donde recién se dieron, bueno, con los descubrimientos y los estudios se dieron cuenta de que el cerebro solamente genera reacciones químicas para hacer enlaces y esos enlaces son los que en realidad nos mueven. ya, Entonces, al no ser digital, el tratar de simular el funcionamiento un funcionamiento neurológico como el que es de un ser humano, ajá, eh, es complicado. De hecho, hubo si no me equivoco, ¿cuándo fue el 2015? Algo así, que ajá. han utilizado un supercomputador para simular la comunicación entre dos neuronas. O sea, Entre- solamente dos neuronas. ya, Y prácticamente le colapsó el supercomputador. Entonces, ajá. nosotros estamos hechos de otra cosa y es por eso o sea, por eso pongo de que la cantidad de conexiones de un ser humano no se compara a una inteligencia artificial. Ajá, correcto. En realidad porque el cerebro hace sinapsis, ¿no? Sí, Las neuronas tienen sus patitas, pero no se topan en realidad entre ellas, ¿no? Obviamente ellas se comunican y hacen esa sinapsis con señales entre ellas, son impulsos como les llama, pero evidentemente tenemos millones de ellas, ¿no? Y hasta cierto punto es un misterio, digamos así. Como dice Daniel, ellas trabajan con esos impulsos y de por medio está la química, cosa que realmente yo desconozco, pues no soy tampoco médico ni peor neurólogo. Pero ahí dice argumento de la continuidad en el sistema nervioso. La investigación neurológica moderna ha demostrado que el cerebro obviamente no es digital, ¿no? Ahora, para simular un cerebro humano, se debe generar una gran cantidad de conexiones dentro de un servidor de IA. Esto implica un consumo energético alto que aún no se sabe cómo manejar. IA, correcto. Esa refutación en cierto sentido, este, eh, bueno, en cierto sentido no lo podemos negar, ¿no? Es válida en este, eh, no podemos, no, en este caso, a ver, si esa es una objeción a que es inteligencia, y ya digamos, ¿no? Podríamos admitir de que sí, ¿no? Sin darle mucho crédito a nuestra refutación, obviamente, porque se requiere mucho. En realidad, lo que está haciendo Danielito ahí es como validar esa objeción, ¿no? Evidentemente. Eso es, Daniel, ¿no es verdad lo que está haciendo usted? Porque está diciendo que se debe generar una gran cantidad de conexiones dentro de un servidor. sí, sí. Ajá, y ya, perfecto. Ah, está bonito esto. Ahora, argumento de la informalidad del comportamiento. Este argumento dice que cualquier sistema gobernado por leyes será predecible por las leyes y por lo tanto no será realmente inteligente. ¿Ya? Ya cuando se habla, digamos, de eso, vuelvo a decirle que es como esas leyes, recuerda usted, modus tollens, modus ponens, SIP, entonces Q, todas esas leyes, ese cuerpo de leyes, por ejemplo, de reglas en la lógica proposicional, me permite expresar conocimiento pero limitado, ¿no? Y cuando avanzamos a la lógica de primer orden, un poquito más ya podemos representar el conocimiento pero aún limitado. Avanzamos a la lógica difusa y ya podemos representar otro poco más, ¿no? Pero no todo tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos formalizado eso, lo podemos representar. Es decir, la máquina, el computador puede representar un conocimiento formalizado, pero el conocimiento que no está formalizado es muy difícil para la máquina el poder representarlo.
Formalizado quiere decir que usa esas leyes, ¿no? Entonces dice acá, dependiendo del sistema, si la IA puede generar nuevas leyes en base a unas viejas sin salir de un contexto, entonces este enunciado queda inválido, ¿no? Obviamente, si ella pudiera generar nuevos, por decir así, nuevas reglas para formalizar otro conocimiento, sería interesante, ¿no? Hasta ahora, no sé si ella ha podido, eh, ha podido la máquina demostrar algunos teoremas, pero no sé si ha podido inventar algunos nuevos, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de eso, si pudiera eso hacer, entonces podríamos decir de que evidentemente este argumento sería inválido, ¿no? Ok, como dice acá, ¿no? Ahora, cuando me refiero a eso, tal vez a usted le pueda ayudar esto. Dicté en una materia que se llama, ¿dónde está? Programación lógica y funcional. Aquí voy a mostrarle enseguidita. Vamos a ver. Vamos a ver.